supercuerdas, que eso es una cosa que, eso y alquimia no es muy distinto, eso es magia. Por lo menos yo dejé de hacer astrofísica cuando empecé a tratar de entender supercuerdas y eso ya no se entendía nada. Y del otro lado, o más bien, puede ser desde eso hasta la investigación básica que se hace en centros como el CIDEIM de esta universidad. En investigación básica, digamos, de determinados vectores. Yo creo que tiene dos valencias importantes hacer esa investigación. Una, de hecho, es funcional y la otra es más intangible, pero es igualmente importante. Voy a empezar por la segunda. Por la segunda quiero decir que si a mí me preguntan para qué sirve hacer física en un país como Colombia, yo podría responder, ¿para qué tenemos entonces clarinetistas en Colombia? U orquestas. Eso no le quita el hambre a nadie. Pero la ciencia tiene una dimensión, y en particular desde la fundación de la sociedad moderna, muy importante, y que es parte de ese desarrollo que no solamente económico y social, que es muy importante y es fundamental, y sin hambre y sin pan, pues por supuesto que no hay libros y no hay cultura, pero es esa parte cultural. Y yo creo que no debería olvidarse que hay una parte cultural, que el trabajo de ciencia tiene una parte muy importante, que es su impacto tecnológico o la dimensión tecnológica de la tecnociencia. Eso es muy importante, muy importante. Pero me parece también muy importante el valor cultural que tiene dentro de una sociedad. Y aquí entonces la empato para terminar con la primera a la que me refería, que es más funcional. Mire, si nosotros estamos pensando y quisiéramos, como quisiéramos, que MIT, Stanford y Cambridge hicieran acá en Colombia un gran centro de bioinformática, como lo han hecho en India y en China. ¿Usted sabe lo que ellos realmente están mirando cuando ellos miran eso? Cuando ellos dicen, ¿será que lo hacemos en Colombia? ¿O si lo hacemos en China? ¿O lo hacemos en India? ¿O por qué lo hicimos en India y en China? Porque hacen una cosa que me atrevería a llamar capacidad, o más bien percepción de competencias. ¿Será que esta gente es capaz? En el sentido de que hay capacidad construida en ese país. Y es que resulta que cuando van a la India o van a la China, encuentran que en efecto la capacidad construida de ciencia básica es tan poderosa que no temen poner un centro de ese estilo. Entonces, incluso desde el punto de vista funcional, uno de los temas importantes cuando uno quiere cooperación internacional en temas de punta, en tecnología, es esa, llamémoslo, percepción de competencia. Es un valor intangible que tanto las corporaciones como los gobiernos miden. No es que van a mirar cuántas papers ha producido, también lo miran, pero hay una percepción de que más o menos los miran, o uno mira y los científicos lo saben bien, pero también los empresarios saben bien cuando miran cuál es la capacidad de investigación o cuál es la capacidad que yo tendría de hacer una firma de innovación. ¿Será que la hago en Brasil? Y entonces uno dice, no, pero sí, es que Brasil produce más de 10.000 PhDs al año, ahí hay algo. Entonces yo creo que esa idea de que o ciencia pura o ciencia aplicada, comparto con usted que no debería hacerlo por muchas razones, entre otras cosas porque cada vez es más difícil esa separación entre ciencia y tecnología. Y termino respondiéndole con una pregunta que yo sé que es un lugar común y muchos la conocen acá. De pronto es apócrifa esta historia. Alguna vez cuando la reina Victoria le preguntó a Faraday, que le estaba mostrando sus experimentos encima de una mesa del magnetismo y de cómo funcionaba la electricidad y magnetismo, y la reina Victoria, un poco escéptica, dice, y dígame una cosa, señor Faraday, ¿eso para qué sirve? Y Faraday le respondió, Su Majestad, ¿para qué sirve un bebé?
Ay, gracias. Terminó usted utilizando el término que me parece un poquito que le crispa a uno la piel, y es la palabra, que no sé si es invento suyo, de tecnociencia. Y No. viene a lo mismo de la dicotomía entre ciencia pura y ciencia aplicada. La tecnociencia y la ciencia aplicada son muchísimo más costosas que la ciencia pura. O sea, un matemático que hace ciencia, que hace matemática pura, solo requiere la tiza y el papel, o un bolígrafo y el papel, mientras que el ingeniero que hace investigación científica requiere una tecnología de punta que es costosísima. La inversión de la Universidad ICESI en ciencia ha sido, especialmente en ciencia realmente aplicada, y ha requerido una inversión en dinero y en infraestructura, como usted va a poder ver a lo largo del día, pues muy grande. Y un país como Colombia, que tiene gente que es, pues, que tiene Nobel en literatura, por ejemplo, que sería, digamos, el ejemplo paralelo de la ciencia pura, porque en las políticas de investigación no se fomenta que haya investigación en esas, digamos, ciencias más baratas, pero también que tienen un impacto muy importante a largo plazo, y que se pueden hacer en países en desarrollo con bajos recursos. Estoy hablando de matemática pura, filosofía, sociología y ese tipo de investigación científica que la gente a veces asocia con. En este momento la gente desprecia más a un matemático puro que a un matemático aplicado, a un filósofo de la ciencia que a un ingeniero de sistemas o algo por el estilo, pero si uno ahora metido en la economía de la educación y de la investigación piensa que sería una inversión mucho más productiva invertir en ciencia pura, ciencia básica, ciencia del pensamiento, que en tecnociencia, y dejarle esa tecnociencia a los países o las instituciones que tienen mucho más dinero? Primero me mintió, no es verdad que me iba a poder lucir con la respuesta que le voy a dar. Pero segundo, voy a responderle rápidamente porque no le quiero quitar más tiempo que ya use de los colegas que deben seguir. Le voy a responder con telegrama, digamos, de algunos puntos para después desarrollar. Si quiere podemos conversar por el cuento del tiempo. Pero mire, yo diría varias cosas. Empiezo por lo último. Yo no creo que nosotros podamos delegar cierto tipo de investigación, no en todo, pero cierto tipo de investigación que va a ser cara hacerla. Y a eso tiene que enfrentarse un país. Y los países que han dado un salto cuantitativo y cualitativo en sus modos de producción son países que le han invertido muchísimo dinero desde el Estado, pero también desde el sector privado, a investigación en determinados campos. Un muy buen ejemplo es Corea con física del plasma, desde los años 60 hasta tener la empresa más importante de producción de pantallas en el mundo. Eso fue una decisión que lleva 30 años haciendo Corea de manera sistemática, y empezó ¿por dónde? Empezó formando físicos del plasma, hasta que las pantallas hoy en día, yo no trabajo para Samsung, pero lo que dicen todos los reports es que si uno se va a comprar un HDD de esos para ver el mundial, pues mejor se compra un Samsung, que es lo más sofisticado que hay en este momento. Eso es solamente un ejemplo en el que creo, ese es un caso, digamos, de microelectrónica. Yo personalmente creo, y Colciencias piensa, y el Consejo Nacional ha pensado, que la investigación en biodiversidad y en biotecnología va a tener que hacerse con inversiones muy grandes en ciertos sectores para poder impactar el Producto Interno Bruto, como por ejemplo la China se lo ha impuesto. La China, por ejemplo, en los